Si no es por todo lo que tiene que lidiar en cuanto a la reforma educativa y acomodar y aceitar todos los mecanismos de entendimiento entre todos los protagonistas de la educación. Además, ahora tiene que enfrentar temas de seguridad, que no es nuevo, pero bueno, por algo está ahora en boca de mucha gente esto de tener que pedir más cámaras de videovigilancia o cómo solucionar los robos en los centros educativos. Repasemos el tape. Nos apena mucho que no solo hay robos propiamente dicho, sino que hay vandalismo en el sentido de destrozos, de ensuciar. Y una cosa es robar una garrafa porque la preciso para cocinar o para una estufa, y otra cosa es ir y romper libretas o trabajo de los alumnos. En algunas zonas los robos aumentan cuando no hay clases. Se cubre con servicios 222 del Ministerio del Interior contratado, con empresas de seguridad privada contratadas, pero tenemos 2000 y tantos centros de enseñanza. No se puede estar en todos los lugares. Se trata de cubrir con cámaras y servicios de respuesta. ¿Se van a instalar más cámaras? Se van a instalar más cámaras, estamos estudiando eso. No sé todavía porque es un tema de análisis de dónde se puede, cómo se enfocan y sobre todo lo que cuestan y sobre todo para qué. No me interesa una cámara que solo sea para registrar lo que pasó, sino para que sirva y dar una respuesta rápida. Los robos a las escuelas se triplicaron en relación a las cifras de prepandemia y los daños se duplicaron. Y creo que es un trabajo no solo en la escuela, el liceo y la UTU, sino en el barrio y con las familias, porque es la única manera de decir, bueno, así como en algunos lugares, algunos barrios, el espacio de la canchita de fútbol se respeta y no se ocupa porque es de todos, la escuela debería respetarse porque es de todos. Bien, y si me permiten, antes de ir con ustedes, ya tengo la telefónica pronta con el asesor en seguridad pública de la ANEP, Johnny Trías. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Victoria. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, a su entender, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aumentaron en estos años este tipo de situaciones? ¿Y hablamos de robos o hablamos de vandalismo, mayormente? Bien, primero debemos decir que generalmente ANEP siempre hablamos de educación. Sí, no, eso lo aclaraba al principio. Lo que faltaba era tener que además agregar este frente de batalla, ¿no? Exacto, o sea, no estábamos acostumbrados tampoco a hablar este tema, sí. Pero creo que esa preocupación va acompañada de esa ocupación permanente por este tema. O sea, cuando nos preocupamos por algo, es porque realmente nos ocupamos de algo. Ahora bien, las gráficas que ustedes manejaban son tres eventos que los diferenciamos por un tema de análisis. A ver. Es los hurtos del interior de los centros educativos, que en el 2022 fueron 110, que al segundo cuatrimestre llevábamos 90, los hurtos dentro del interior del centro educativo, cuando ya no están ingresando dentro del centro, que fueron 102, y en el segundo cuatrimestre llevábamos 75, o sea, es la tendencia al aumento, indudablemente. Sí. Y otro factor que son los vandalismos, que es algo que lo vemos como un daño por el daño en sí mismo, o sea, no encontramos otra finalidad más que el hecho de generar un daño y que bastante nos afecta, ¿no? Ese número es de 114 en el 2022 y supera indudablemente el hurto exterior y el interior en forma separada. Concretamente, 326 eventos es lo que nos llevó el año 2022. En 458 centros educativos están incorporados al plan de seguridad dentro del departamento de Montevideo. ¿Hablamos siempre de Montevideo? Siempre de Montevideo. Los registros que nosotros manejamos con datos fidelinos, con sistemas auditables hoy por hoy, que han mejorado muchísimo, estos sistemas de gráfica y estadística que tenemos hoy, que nos permiten justamente posicionarnos, porque a veces los números fríos pueden dar una referencia no grata, pero que en realidad esa elaboración nos permite trabajar. Y eso es lo que apostamos. Bien, y estos datos, bueno, ¿qué les sugieren entonces? ¿Cuál sería un plan de acción que usted en su calidad de asesor en seguridad pública podría plantear? Bien, lo primero que nosotros tenemos es lo que hay al día de hoy, que no es malo, porque los centros educativos cuentan con un sistema de seguridad,
actualmente capaz que ya fue descrito, que es un sistema de alarma, de monitoreo con respuesta, ¿tá? Que a su vez las empresas que trabajan en este sistema tienen la tenencia de llave de todos los 458 centros educativos, que es importantísimo para la verificación, para ingresar, para de repente no hacer venir al director del centro en horas de la madrugada, un montón de cosas que se han ido mejorando con el tiempo, que tal vez hacen a la prevención, pero también hacen al accionar de las personas que trabajan, ¿no? Especialmente con los docentes. Bueno, Ahora no estarían haciendo ahora en su máxima potencialidad, ¿no? Porque por algo aumentaron. Bien, sí, pero hablamos, por ejemplo, de hurto exterior y de vandalismo. Sí. Es donde nosotros somos conscientes que tenemos la debilidad. Ah, bien. La cobertura de alarmas y monitoreo, todos sabemos, en nuestras casas refiere siempre al interior de una propiedad. Sí. Tenemos el exterior con cierta debilidad, algunos propios del lugar, del contexto, otros del tamaño de los predios, otros de los sistemas. Y bueno, esos vandalismos y esos hurtos exteriores nos aumentan muchísimo. No estamos hablando de que nos ingresen dentro del centro educativo. No, está claro. Y es ahí donde estamos apostando a cambiar la estrategia. Bien, ¿y atribuye alguna razón a este aumento? Pensemos en vandalismo, porque son cosas bien distintas, el hurto y el vandalismo. El vandalismo remite a algo más cultural, tal vez coyuntural. Por eso le pregunto si tiene algo que ver con toda esta revolución que ha vivido la educación en estos últimos años, en el presente, digamos, o está totalmente por fuera. ¿Qué piensa? Y acá capaz que hay que analizarlo desde el punto de vista más sociológico, ¿no? Indudablemente. Digo, hay vandalismos que son inentendibles, el daño que causan, en base a qué y para qué. Sí. No hay una frase que lo pueda definir realmente, por lo menos desde el punto de vista de que yo pueda opinar. Seguramente hay un problema social, indudablemente, o algo más allá que hace que se apedreen centro educativo, se corten los perímetros o se les quite poco metraje, como dice la nota de cables de energía eléctrica, y que el daño es mucho mayor la reposición y la reparación y lo que genera eso que el propio vandalismo en sí mismo. Sí. Pero bueno, ocurre y justamente la idea es registrarlos, presentarlos y poder atacarlos, digo. Esa es la principal estrategia que se trata con estas gráficas que hoy son públicas. ¿Es mayor en escuelas, liceos, centros de UTU? ¿Varía significativamente entre uno u otro o no? No, nosotros realmente lo manejamos a los 458 centros de Montevideo dentro de un mismo contexto, ¿verdad? Porque lo analizamos en forma general, lo analizamos por zona donde se cubre, lo analizamos por centro, de cuáles son los más afectados en cantidad de incidencias que tuvieron durante el año. No quiere decir que sean escuelas, liceo o UTU más. Bien, ¿Sí? y si es por la georreferenciación, ¿cuál sería la zona más afectada? Y bueno, tenemos dentro de las 12 zonas divididas, que más o menos tienen unos 40 centros de promedio, hay 3 zonas que se afectan más, ¿verdad? Hay una zona de la parte del Cerro, hay una zona en la parte de Casabó, Casaballe, hay lugares en los cuales tenemos una problemática, pero realmente no nos debemos quedar solo con eso, porque indudablemente hay... No, porque pasa en todos lados, además, porque usted está diciendo, obviamente, ¿no? Exactamente. Bien, pero bueno, para la estrategia a seguir, obviamente, son datos que sí tienen que tener y contemplar quienes implementan las políticas de seguridad, ¿no? Obviamente. Esos centros sí están puntualizados y, por supuesto, nos permiten tomar otros recaudos que van más allá del plan de seguridad, van más allá de los sistemas de alarma. Se han tomado medidas, digo, porque hoy por hoy la seguridad se toma como parte también de esa educación, porque llegar al centro educativo en la mañana y encontrarlo en las condiciones que debe estar para su apertura es parte de nuestra educación, para quienes van y para el entorno. Es una realidad. Por supuesto. Es una gran realidad de la cual no podemos ser ajenos. También nos interesa muchísimo que la gente conozca este tema, porque a veces, conociéndolo, una llamada
al 911 puede ser oportuna en lo que se vea, en lo que se puede apreciar como un posible ingreso o anomalías que no deberían ocurrir en los centros educativos, especialmente en horario no lectivo, ¿no? Sí. Es lo que más hablamos acá. Cuando se habla de vandalización, ¿de qué hablamos? ¿Muros pintados, ventanas rotas? ¿De qué estamos hablando? No, los muros no lo tomamos tan en ese rubro, a no ser que sean algunas cosas muy puntuales. Hablamos de roturas de vidrio a través de pedradas, sea por Piedras, o por piedras. Sí. La maldad por maldad, digamos, el vandalismo en sí mismo, ¿no? Ni siquiera se trata de hacer un planteo político, de escribir algo en un muro, no. De romper por romper. Bien. No, esas son cosas diferentes y van por otro camino, claro, ¿no? Claro. No tienen nada que no, porque la pintura es la pintura y no afecta otra cosa que eso, lo visible nada más. Sí, Acá hablamos de alguna rotura, romper el contador de OCE, rompernos algún foco lumínico que permite la iluminación del centro, Claro. Los cortes en en los sistemas de gas. Ahora, las cámaras de vigilancia instaladas, ¿han dado con el paradero de estas personas? De estos, no sé si son muchachos, chiquilines, no sé, ¿qué perfil tienen los que protagonizan este tipo de actos? Las cámaras son un proyecto, no están. No están, pero no hay ninguna que agarre la cuadra. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar lo que es competencia de ANEP, que es dentro del centro educativo, y lo que es competencia del Ministerio del Interior, que es lo que ocurre en la vía pública. Pero ¿quién denuncia que vandalizaron un liceo? ¿Se tiene que encargar a maestro, director, ANEP? La denuncia la hace siempre el responsable del centro educativo. Bien. De todas maneras, desde el área de seguridad nosotros estamos siempre en contacto y lo que podemos aportar o apoyar siempre estamos presentes de alguna forma u otra para coordinar eso. Pero hay situaciones de vandalismo que son dentro del predio. Claro. ¿Ah? Que son puntuales del centro, pero dentro del predio. Se han implementado otros sistemas, por ejemplo el complejo Paso la Arena, para quien lo conoce, que es un complejo muy grande, donde ahí hay un jardín, una escuela, un liceo, y una auto y una cancha abierta de deportes, todo junto. Y bueno, a ese lugar, aparte del sistema de alarma y monitoreo, se le agregó una guardia con can. ¿Una guardia con qué, perdón? Con can, con perro. Con... Y eso es una variable que nos ha permitido un control importante dentro de esos lugares donde se concentran varios centros. Sí, es un espacio muy grande, porque uno imagina el guardia con can en la puerta de cada liceo y como que da una imagen bastante compleja, ¿no? Por eso digo, hay que ir analizando situación por situación y mencioné ese lugar porque quien no conoce sabe lo que es el perímetro. Claro. Pero no es el único, hay varios lugares más en que hay concentración de centro educativo y que a veces esas estrategias nos van a ir permitiendo cambiar un poquito el modelo actual. ¿La cámara de vigilancia sería útil a nivel de prevención? ¿Usted opina que sí? Creo que lo decía el consejero en las palabras previas, lo decía que no solo el registro, que ya es preventivo, pero sino cámaras que nos permitan detección previa al ingreso al perímetro. ¿Ah? Ganar tiempo de respuesta significa que una alerta a través de lo que le podamos asignar a las cámaras, lo que le llaman las cámaras analíticas, las barreras, el ingresar, ya el predio nos esté marcando la intrusión y no esperar a que nos suene un sistema de alarma que ya tenemos la persona dentro del centro. El tema es quién iría a monitorear esas cámaras, ¿la propia ANEP? Eso estamos evaluándolo. Está en estudio y habría que verlo porque también no es la primera vez que se hace este tipo de sistema y ya hay precedentes en otros organismos que a veces los sistemas de control o los centros de monitoreo son proporcionados por la misma empresa. Por eso va a estar dentro de la evaluación de lo que se haga en el... Bien. ¿Qué sería lo ideal para usted? Perdón que no lo escuché bien. ¿Qué sería lo ideal para usted como asesor en estos temas de seguridad? ¿Que sea la propia ANEP que monitoree las cámaras o que sea del ministerio? No, el ideal es que funcione, es que se esté atento, es que se avise
y que se pueda llegar a tiempo con los móviles. Eso es lo que, cómo lo haga y que lo haga manteniendo siempre los principios de confidencialidad y los requisitos que están establecidos por ley, me es indiferente. Bien. Sí me preocupa que si se implementa eso, que se monitoreen los resultados. Eso es fundamental. Trías, muchísimas gracias por su tiempo. Si quiere agregar algo más. No, agradecido, digo, realmente, porque lo decía anteriormente, nos interesa muchísimo que la sociedad sea partícipe de este problema y que realmente, insisto, una llamada por sí o por no a un sistema de emergencia, un sistema de 911, puede permitirnos evitar un ingreso o un daño en una escuela que realmente nos molesta y nos molesta mucho. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Era Johnny Trías, asesor en seguridad pública de la ANEP. Pepe. A mí de lo que dijo el entrevistado lo que más me llamó la atención es el tema de la vandalización, porque la verdad que obedece a una conducta que a mí me cuesta entender, de hacer daño sin ningún tipo... No es que tenga que haber un motivo, pero romper la luminaria, romper los vidrios, el contador de la luz de OCE, ¿qué sentido tiene? De verdad. ¿Tendrá algo que ver lo que yo le preguntaba? ¿Pensás que puede tener algo que ver? El momento, ¿puedes decir que no? Yo creo que no. ¿Vos? Yo creo que sí tiene que ver, y lo digo porque no sé si específicamente el momento, sino esto de la educación, el vandalismo. El vandalismo es un mensaje, es claro, ¿no? Creo que para entender todo, cuando suceden estas cosas, falla el sistema educativo, no solo la ANEP, sino el sistema educativo, la familia como base de educación, los vecinos, tu casa, todos los lugares en los que vos integrás. Entonces hoy Gabito, en una de las notas de prensa que podíamos leer sobre este tema, dice que la escuela es de todos. Y ahí es donde yo quiero hacer la línea y hay por qué lo conecto con el vandalismo. Hoy la educación se volvió en un tema de estatus. Y al ser un tema de estatus educativo también pasa a filtrar y a frustrar a un montón de personas. Hoy quizás el centro educativo, y eso es una cosa que no tenemos que perder como Uruguay porque era una de nuestras fortalezas, no de los gobiernos, sino desde hace más de un siglo, ¿no? Es la escuela donde los centros educativos donde convivía la sociedad entera. Y hoy eso se ha ido dando sin echar culpas a ningún sistema educativo, sino que la propia educación ha ido, digamos, yendo hacia una educación privada donde se pueden asegurar ciertos esquemas educativos. ¿Cómo explicás que los que más vandalizan es en el cerro? Un poder adquisitivo que lo paguen. Un colegio privado. No, pero a lo que voy es que esta educación que no podemos perder, lo que hace es generar estatus. Entonces estas demandas, yo no puedo acceder a esta educación me filtra como la sociedad y bueno, y quizás no solamente la robo, sino que también la vandalizo, porque ya ni siquiera la siento parte del futuro de los hijos o de mi familia, porque veo que no se da está claro. en mi entorno. Entiendo el punto, pero no termino de entender por qué justo en un momento en donde la educación está en plena reforma, con todos sus bemoles, pero justamente para mejorarla en todos los sentidos, me estás planteando que la razón puede ser por los que se sienten excluidos porque la educación se está poco menos que privatizando, me estás diciendo. Pero no solamente la educación, sino el mundo. Si a mí yo me tengo que preocupar por tener la panza llena antes de poder ir a la escuela, bueno, es un tema que va a afectar a la educación. Por eso digo, el sistema educativo es un conjunto que no va solo en la escuela. También me parece que la ANEP tenga que hacerse cargo de la seguridad. Es como se dice, es una trampa de bobos, ¿no? Digo, hasta la puerta te cuido yo y para adentro no. Es algo que estamos fallando como Estado, me parece, en dar una seguridad. Y así con muchas cosas que exceden a lo educativo únicamente. No, eso está claro que nos pintan como sociedad. ¿Coincidís en algo, Fer? No, básicamente, sí, coincido. Lo que pasa es que a mí me parece que no es que falla la educación en ese concepto, falla la educación. Podemos ponerlo en términos, falla la educación. Falla la educación hace mucho, en valores, falla la educación en determinar qué es lo que importa, qué no es lo que importa, en el respeto, en una cantidad de cosas creo que está fallando la educación. No es solo que falla en la parte curricular, decimos, enseñamos historia como hace 60 años. Hay otras cosas que se están perdiendo y es parte de la preocupación que tiene que ver con el bloque anterior también, que es el deterioro social y que me parece, porque uno dice rompen las escuelas, está bien, rompen las escuelas, pero rompen el estadio y las canchas
Y rompen los boliches cuando van a los boliches. Pero romper la escuela Y rompen. Sí, pero mirá que hay peores. Rompen veredas, rompen monumentos, rompen iglesias, rompen instituciones privadas de pero no es asistencia. peor romper la escuela que tirar algo en Pero el es lo estadio. mismo, rompen ¿Es y lo roban mismo? instituciones privadas de asistencia. Hay instituciones benéficas y las roban y las rompen. Para la puerta de una emergencia. En contexto rompen todo crítico. también. Los presos rompen las cárceles, su propio hábitat. Todo el mundo rompe todo acá, pero la verdad, todo el mundo rompe todo, no es una cuestión así, no es literal, obviamente, no es todo el mundo. Pero hay una parte de la sociedad que no, así como hay una delincuencia creciente que no le da valor a la vida no vale nada, ni la propia ni la ajena, no vale nada. Hay una enorme cantidad de gente que las cosas no valen nada. Las cosas, y si no son mías, valen menos todavía. Y son mías también. Pero me parece que ese es el deterioro cultural que es tan difícil de dar vuelta, que en otros países se deterioró tanto más que acá, y que si no hacemos algo, yo no sé qué, pero si no hacemos algo, vamos camino a lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Fernanda. Yo creo que Gabito mencionaba algo que era clave, que era, sí, poner las cámaras de seguridad, que yo creo que no restan, digo, puede llegar a aportar, pero trabajar con las comunidades y con el contexto, y con los barrios, con la familia, con los gurises. Yo creo que esa es la clave, porque yo no creo que sea un atentado contra la educación o contra el centro educativo por el mensaje de la educación en lo que esté de fondo. ¿No? Yo creo que no. A ver, no soy socióloga, creo que no. Yo con esa parte tampoco. Lo que percibo, lo que analizo es que creo que lo que sí se ha roto ha sido este sentimiento de comunidad, que era tan característico de Uruguay. Uruguay se destacaba en el mundo por ser una gran comunidad, y dentro de la gran comunidad que éramos como país, claramente habían un montón de realidades por departamentos, por barrios. Entonces, cuando se rompe la escuela, que yo creo que sí es más grave que vandalizar otras cosas, ¿por qué? Porque yo creo que ahí está yendo contra los gurises. No está yendo contra el monumento, no estás vandalizando o sea, está yendo contra los gurises de tu barrio. Contra los gurises que muchas veces comen en esa escuela, contra los gurises que esa escuela o ese centro educativo es la herramienta para salir adelante, contra los gurises que pasan un montón de horas en ese centro educativo, que si no las pasaran ahí estarían en otra situación. Entonces, cuando se vandaliza al centro educativo, más allá de que no lo sentís tuyo, estás atacando a tus gurises. Y eso me parece algo clave y que creo que denuncia y que deja en claro ese rompimiento o ese desprendimiento o ese aislamiento de parte de una comunidad que ya ni siquiera estás cuidando a los tuyos. Me parece que es mucho más grave, que no es un mensaje a la educación y que eso, ¿no? Es el desprendimiento, que yo creo que ahí la clave, ni que hablar que es más educación, que es educación en valores, pero los uruguayos creo que tenemos que tener un desvelo, y es la construcción de ciudadanía. Y dentro de ese concepto creo que es donde hay que darle construcción de ciudadanía, construcción de comunidad. Mira, ¿Qué querés agregar? No, estoy de acuerdo con Fernanda, y también creo que acá uno cuando opina así comete el pecado de generalizar y de decir esto es así, funciona así, cuando hay miles de ejemplos de escuelas en donde los padres, de escuelas y de liceos, donde los padres dejan el alma, donde colaboran, donde los muchachos cuidan su centro educativo. Después podrán venir unos vándalos, pero normalmente no hay un deterioro social al término de que esté todo podrido. No, pero hay focos que habrá que son señales, y habrá que erradicarlos, y esta me parece que la forma que están buscando es una, por lo menos saber quiénes son, identificarlos, tratar de marcarlos. Y también me gustaría decir, termino, pero en el interior, en la mayoría de los pueblos del interior, también en barrios de Montevideo, pero en la mayoría de los pueblos del interior, la escuela es una institución absolutamente sagrada. Y toda la comunidad aporta y se mueve. Hay más comunidad en el interior, porque entonces. hay sentido mucho de comunidad y de se cohesión. mueve, y se mueve, y colabora. Y no irían contra sus gurises. Y participa en las actividades de la escuela. Tengan o no niños en la escuela, los tuvieron en algún momento, están, pero la escuela es una institución a preservar y a salvaguardar. No sé que nos están viendo mucho del y se la interior, asiste porque no como tal. aprovechan a darnos ejemplos, por favor, contrarios a estos que estamos analizando acá en Montevideo. Sí, ¿qué querías decir? Bien, que con este tema, en realidad, que yo estoy de acuerdo en que se ha deteriorado de repente alguna cosa del sistema de valores básicos, en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que
me llama la atención de esto en particular lo siguiente, ¿no? Lo primero es el informe de INED. En lo que yo no estoy de acuerdo es que es algo aislado. ¿Por qué? Porque ¿no? el Instituto de Evaluación de la Educación dice que el 60% de los profesores que trabajan en la escuela o los que se han encuestado ven como posible que dentro o en el entorno de su centro educativo se den conflictos donde puede haber heridos graves o incluso muertos. Y eso es una realidad en la que yo no creo que nadie, ¿no? Uno va a laburar y bueno, se me va a ocurrir para mentir, voy a decir que se va a armar lío porque quiero generar algo. Ahí hay un 60%, o sea, la sociedad ahí no puede ser algo político. Me explico, porque si no sería una cuestión que va más allá de los números racionales que hay. Es un tema social. O sea, esa realidad, yo digo, quizás estaba porque pensé que estaba mucho mejor que esto que me dicen, ¿no? O sea, de 458 locales, 326 vandalizaciones, 70% de los locales, ¿no? O en algunos quizás que sufrieron más de un daño. Es un número elevadísimo. Entonces, habla también de una vulnerabilidad de la educación ante ese fenómeno, que no es menor. Por eso es necesario, como dicen ustedes también, y creo que es lo que estamos todos de acuerdo, trabajar este concepto desde lo que es ciudadanía. Una ciudadanía que tiene que escapar a lo que es político, sino a lo que es un valor. La educación es un valor que es del Uruguay. Que sea de lo partidario. Claro. Uruguay, yo no creo que sea un ataque a Robert Silva o que en el 98 sea un ataque a la reforma. No, yo tampoco. Esto es un tema que me parece que es social, que tiene una problemática en la que ya hay ciertos individuos que no les importa ir contra esos signos de lo que fue en un momento porque quizás no se sienten parte de la sociedad. Eso es a lo que yo voy. Entonces tenemos que abrir los ojos, ¿no? y sobre todo las orejas para escuchar un poco más porque esto es una realidad que a mí me impactó. Yo cuando analicé estos números, la verdad que, nada, otra vez más a los docentes, ¿no? Simplemente gracias, porque la verdad que... Sí, no, yo lo decía, quizás pasó desapercibido porque estamos en el medio de todos hablando a la vez. Yo creo que se rompe ese tejido fuertemente cuando se producen los primeros actos de agresiones a los maestros. Que si hay algo sagrado en la escuela, son los maestros, ¿no? Más allá después de las vandalizaciones al edificio como representación de lo que es la institución. Al sujeto, al humano, que una persona baja de un vehículo y la agrede, la golpea. Eso, no sé, yo no recordaba episodios, creo que en algún momento lo hablábamos, de hace mucho tiempo atrás. Son más bien contemporáneos y creo que forman parte de esa rasgadura del tejido social. Sí, yo no sé cuál es el principio, si es el golpe, pero sí es emblemático. La agresión humana obviamente no nace por generación espontánea. Eso ya está hablando de un deterioro que no solo es en los educandos, ya es en los padres de los educandos, porque el que golpea no es el niño, el que golpea es un padre. Entonces, me parece que hay un daño ya hecho, que es más difícil, cuando el daño, cuanto más profundo es, más difícil es remontarlo. Sí. Yo lo otro que no entendía también es cuando va... Perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa. Bien, ¿A la vuelta? Sí, perfecto. Dale, volvemos con vos. Pausa, ya venimos,